Hola compañeros e ingenieros, nosotros somos el grupo número 6 y en esta ocasión les vamos a hablar acerca de la energía nuclear. Como objetivos tenemos investigar a detalle la energía nuclear, sus ventajas e inconvenientes, entre otras cosas. También determinar la evolución que ha tenido la energía nuclear al pasar de los años. Por último, investigar la viabilidad y eficiencia de la aplicación del simulador en la vida real. Pero antes, ¿qué es la energía nuclear? Esta es también llamada energía atómica. Se libera en cantidades importantes en procesos que afectan a los núcleos atómicos. Los átomos son unidades diminutas que componen toda la materia del universo y la energía es lo que mantiene unido el núcleo. La energía nuclear se puede utilizar para crear electricidad, pero primero debe liberarse del átomo. Hay dos tipos de energía nuclear que son la fusión y la fisión nuclear, que serán vistos a profundidad más adelante. Para hablar acerca de la historia, tenemos que en 1938 se descubrió la fisión nuclear. Esto tras más de 4 décadas de trabajo sobre la ciencia de la radioactividad y la elaboración de una nueva física nuclear que descubriera los componentes de los átomos. Luego, en julio de 1945, Estados Unidos probó la primera arma nuclear, a lo que se le llamó la prueba Trinity. Un mes después sucedió el incidente de los bombarderos atómicos en Hiroshima y Nagasaki. La electricidad fue generada por primera vez por un reactor nuclear el 20 de diciembre de 1951 en la estación experimental EBR-I cerca de Arco, Idaho, que inicialmente esta produjo alrededor de 100 kilowatts. La primera organización en desarrollar energía nuclear práctica fue la Armada de los Estados Unidos con el reactor S-1W, esto con el propósito de popularizar los submarinos y los portaaviones. Esto fue en este mismo año. Luego, el 27 de junio de 1954, la planta de energía nuclear de Obninsk en la Unión Soviética se convirtió en la primera planta de energía nuclear del mundo en generar electricidad para una red eléctrica. Luego se tiene la primera central nuclear comercial del mundo, la que se le llamó Calderhall en Whitgate, Inglaterra. Se conectó a la red eléctrica nacional el 27 de agosto de 1956. Actualmente se sigue desarrollando y mejorando la tecnología de reactores durante más de 5 décadas y esta ha comenzado a construir la próxima generación de reactores de energía nuclear para atender nuevos pedidos. Los reactores avanzados más nuevos que se están construyendo ahora tienen diseños más simples que están destinados a reducir el costo del capital. Son más eficientes en combustible y son intrínsecamente más seguros. Tipos de energía nuclear. La energía nuclear se puede obtener de dos formas, como fisión nuclear o como fusión nuclear. Fisión nuclear. La fisión nuclear es la reacción en la que el núcleo de un átomo pesado, al capturar un neutrón incidente, se divide en dos o más núcleos de átomos más ligeros, llamados productos de fisión, emitiendo en el proceso neutrones, rayos gamma y grandes cantidades de energía. El núcleo que captura el neutrón incidente se vuelve inestable y como consecuencia se produce su escisión en fragmentos más ligeros, dando lugar a una situación de mayor estabilidad. Además de estos productos, en la reacción de fisión se producen varios neutrones que al incidir sobre otros núcleos fisionables desencadenan más reacciones de fisión que a su vez generan más neutrones. Este efecto multiplicador se conoce como reacción en cadena, que es posible cuando se tiene la cantidad mínima de material fisionable conocida como masa crítica, la cual depende de varios factores, como las propiedades físicas, propiedades nucleares, de su geometría y de su pureza. La fisión puede llegar a producirse de forma espontánea, pero es necesaria la existencia de un neutrón que incida con la energía adecuada. Fusión nuclear.
La fusión nuclear es una reacción nuclear en la que dos núcleos de átomos ligeros, en general el hidrógeno y sus isótopos deuterio y tritio, se unen para formar otro núcleo más pesado, generalmente liberando partículas en el proceso. Estas reacciones pueden absorber o liberar energía, según si la masa de los núcleos es mayor o menor que la del hierro, respectivamente. Un ejemplo de reacciones de fusión son las que tienen lugar en el Sol, en las que se produce la fusión de núcleos de hidrógeno para formar helio, liberando en el proceso una gran cantidad de energía en forma de radiación electromagnética que alcanza la superficie terrestre y que percibimos como luz y calor. Para que tenga lugar una reacción de fusión es necesario alcanzar altas cotas de energía que permitan que los núcleos se aproximen a distancias muy cortas, en las que la fuerza de atracción nuclear supere la fuerza de repulsión electrostática. Para ello se debe cumplir los siguientes requisitos. Para lograr la energía necesaria se pueden utilizar aceleradores de partículas o recurrir a la fusión térmica, que consiste en calentar los átomos a temperaturas muy elevadas hasta lograr una masa gaseosa denominada plasma, compuesta por electrones libres y átomos altamente ionizados. Asimismo, es necesario garantizar el confinamiento y control del plasma a altas temperaturas en la cavidad de un reactor de fusión el tiempo necesario para que se produzca la reacción. También es necesario lograr una densidad del plasma suficiente para que los núcleos estén cerca unos de otros y puedan dar lugar a las reacciones de fusión. Sin embargo, los confinamientos convencionales no son factibles debido a las altas temperaturas. Por este motivo se encuentran en desarrollo dos métodos de confinamiento. Fusión por confinamiento inercial. Consiste en crear un medio tan denso que las partículas no tengan casi ninguna posibilidad de escapar sin chocar entre sí. Para ello se impacta una pequeña esfera compuesta por deuterio y tritio por un haz de láser provocando su implosión. Así se hace cientos de veces más densa que en su estado sólido normal, permitiendo que se produzca la reacción de fusión. Actualmente hay reactores de investigación con el objetivo de producir energía a través de este proceso. Fusión por confinamiento magnético. Las partículas eléctricamente cargadas del plasma son atrapadas en un espacio reducido por la acción de un campo magnético. El dispositivo más desarrollado tiene forma toroidal y se denomina tokamak. Algunas ventajas de utilizar la energía nuclear son que con poca cantidad se obtienen grandes cantidades de energía, lo que provoca un ahorro en materia prima, transportes, extracción y manipulación del combustible. Actualmente se consumen más combustibles fósiles de los que se producen y estos recursos sabemos que se van a agotar o el precio subirá tanto que serán inaccesibles para la mayoría de la población, por lo que la energía nuclear es una buena opción. La producción de energía eléctrica es continua en una central nuclear, ya que ésta genera energía eléctrica durante un 90% de las horas del año, lo que reduce la volatilidad en los precios, favoreciendo la planificación eléctrica y soluciona el gran inconveniente de las energías renovables en que las horas del sol o del viento no siempre coinciden con las horas de más demanda energética. Asimismo, tenemos que la energía nuclear reduce el problema del calentamiento global. Como todo tipo de energía, esta posee algunas desventajas. Una de ellas es la seguridad, ya que su uso recae sobre la responsabilidad de las personas y las personas pueden tomar algunas decisiones equivocadas o irresponsables. Otra de ellas es que la energía nuclear puede utilizarse para la industria militar. A nivel civil, la generación de residuos nucleares y la dificultad para gestionarlos es un gran problema. Los reactores nucleares caducan, por lo que deben de construirse constantemente nuevos reactores. Las centrales nucleares son objetivos para organizaciones terroristas. También genera dependencia del exterior, ya que pocos países tienen minas de uranio y no todas disponen de tecnología nuclear, por lo que dependerían del extranjero. Finalmente tenemos que los reactores nucleares actuales funcionan por fisión. Estas reacciones se producen en cadena y si los sistemas de control fallasen, se producirían más y más reacciones hasta provocar una explosión radiactiva prácticamente imposible de contener. Siguiendo con el tema de la energía nuclear, es muy importante hacer hincapié en las aplicaciones, ya que si no hablamos de ella, prácticamente estamos hablando de solo teoría, sin entender realmente el concepto y el uso que se le da a la energía nuclear. Entonces, hablemos un poco sobre su principal uso. Y el principal uso de esto que se le da es actualmente a la energía nuclear, es en la generación de energía eléctrica. Una central o una planta nuclear es la instalación industrial encargada del proceso caracterizada por el empleo de combustible nuclear al dispositivo donde se produce una reacción nuclear que estas cabe hacer hincapié de que son exotérmicas, ya lo vamos a explicar más adelante. Se le llama a este dispositivo reactor nuclear, aunque en los medios usualmente se considera como un sinónimo entre central nuclear y un reactor nuclear. El funcionamiento de esta
es idéntico al de una central térmica que funciona con carbón, petróleo o gas, excepto que la forma de proporcionar calor al agua es convertirla en vapor, o sea que queremos convertir el agua en estado de vapor. En el caso de los reactores nucleares, este calor se obtiene mediante las reacciones de fisión, como habló previamente mi compañera, de los átomos del combustible. Prácticamente todas las centrales nucleares en producción utilizan la fisión nuclear. A nivel mundial, el 90% de los reactores destinados a la producción de energía eléctrica son de agua ligera. Y como aquí se puede ver, aquí tenemos varios reactores en el mundo. Por ejemplo, podemos ver que Estados Unidos es el que más reactores tiene, con 104. Estos datos fueron sacados en el 2020, es decir que son datos muy recientes. Ya para el siguiente año 2022 se espera que ya haya una tabla completa para el año 2021 y que los grupos que vayan a exponer sobre estos temas en los siguientes periodos realmente puedan aplicarlo y actualizarse, porque como aquí se puede ver, en 2020 se reportaron 439 centrales operando en todo el mundo y estas tuvieron una potencia instalada de 376.931 megawatts eléctricos, es decir, de que estos producen energía eléctrica, porque ya se asume que ya se convirtió la energía térmica en energía eléctrica y esto es lo que se aplica. Se fijan, en América, realmente quienes nos dominan es Estados Unidos, Canadá y México. Brasil y Argentina tienen prácticamente la misma cantidad. Inclusive en Chile han querido construir unas nuevas plantas nucleares y todo está en proceso de construcción. Es decir, que tal vez para el 2022 vamos a tener ya más maquinaria establecida. En Europa, Francia es uno de los países que más tienen, y hablando de Asia, Europa, tenemos a Rusia y ya en lo que es ya en el continente asiático tenemos lo que es Japón. Y Japón con 54, a pesar de todos los desastres que ha tenido Japón, ellos siguen usando la energía nuclear porque saben que si se le da el más sumo cuidado a esto, no tienen que haber mucho riesgo con su propagación y también si no hay actos de vanidosos, de querer tirar más energía de lo que realmente pueden producir estos reactores nucleares. Entonces, el funcionamiento es muy importante y se los voy a explicar a continuación. El principio básico de una central es la obtención de la energía calorífica mediante la fisión del núcleo de los átomos del combustible. Esta energía calorífica en forma de vapor de agua se convierte en energía mecánica en una turbina y finalmente la energía mecánica se convierte en energía eléctrica mediante un generador. Aquí primero la foto que quiero que nos concentremos es la obtención del mineral. No podemos obtener ningún tipo de energía nuclear si no tenemos por minería y concentración del uranio. Este es el primer paso. Después este se tiene que purificar. No podemos tener un uranio sucio, tiene que ser purificado. Es así como cuando uno hace una cadena de oro, creo que no le gustaría recibir una cadena de oro que esté mezclado con otros metales. No, el oro ustedes no lo hayan como en las películas, ahí solito. Siempre viene normalmente en aleaciones. Entonces este uranio tenemos que separarlo, tenemos que purificarlo y esto es la vida real. No es que de un solo se obtienen las piedras, no. Muchos minerales de los cuales obtenemos están en aleaciones o están incrustados con otras piedras y hay que limpiarlos, hay que lavarlos. Esta es la verdadera vida. Después se le hace se consigue lo que es el hexafluoruro de uranio y después se enriquece. Y esto, una vez enriquecido, ayuda a la fabricación del combustible. Hay uranio que es purificado 100% y se puede pasar de un solo a la fabricación del combustible, como vemos aquí, pero hay otra parte que realmente no se puede, entonces se tiene que combinar eh, con, eh, con soluciones de flúor para poder crear el hexafluoruro de uranio. Después esto se obtiene esa fabricación de combustible, como les dije, y esto se tira directamente a la central nuclear. Aquí es donde se produce lo que vamos a explicar un poquito más adelante. Después de esto se produce el almacenamiento de combustible quemado, se tira al reprocesamiento y si esto no se puede recuperar, pues se va al repositorio de residuos que ya vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, en este reprocesamiento se aprovecha, se vuelve a recuperar y se recupera plutonio. Y después se fabrica el combustible. Ojo, plutonio y uranio son compuestos radiactivos
pero totalmente diferentes. Entonces tenemos que tener conciencia de que aquí usamos otro material de radioactividad producido en las reacciones. Entonces, después de esto, el reprocesamiento se recupera uranio, pero se tiene que purificar porque aquí ya viene con varias reacciones químicas que, ojo, son exotérmicas. Tenemos dos tipos de reacciones químicas. Tenemos las endotérmicas, que es decir, que necesitan energía de los alrededores para que funcionen, y hay otras exotérmicas que liberan energías y que su energía de activación pues prácticamente libera, o sea que no necesitan energía de los alrededores, simplemente si se pone esto a reaccionar van a generar altas cantidades de calor, así como lo es las reacciones de combustión, las reacciones entre un compuesto, digamos, como el metano y el oxígeno, que son reacciones de combustión, van a generar van a ser exotérmicas. Lo mismo pasa con el uranio, es una reacción exotérmica. Entonces tenemos que tener en conciencia eso. Entonces, hablando un poco más del funcionamiento, aquí tenemos este edificio de contención. No quiero llegar a mucho hincapié con cada una de las partes de aquí, porque mi compañero explicará con un simulador mucho más sofisticado y más avanzado cómo se usan cada una de estas, pero para que más o menos se pueda entender lo que está entendiendo con estas imágenes a continuación, no solo dejarlas a la deriva, estos funcionan con agua fría que entra. Esta agua fría, después aquí sale como podemos ver como agua caliente. Realmente lo que aquí nos interesa es esta parte del reactor, donde el agua es calentada, y sale como vapor. Como les digo, esto se va a explicar un poco más adelante, más detallado. También necesitamos bombas porque aquí muchas veces tenemos líquidos y los líquidos por los efectos de gravedad no pueden subir sin ayuda de energía externa. Entonces aquí se ocupa una bomba para poder elevarlo, estas barras de control, y todo esto se explicará un poco más adelante. Tenemos como un típico motor, un condensador, un refrigerador, un ciclo de refrigeración. Y aquí lo más importante es este generador eléctrico, el que cambia la energía térmica que es generada a través de las reacciones químicas que volvió el agua en vapor debido a los calentamientos que hay aquí por la energía nuclear, y lo termina pasando por una turbina que genera eléctrico. Aquí también, aquí se puede ver más el reactor nuclear, tal vez si no lo pueden visualizar, pues aquí está este reactor nuclear donde se calienta, aquí está el mismo reactor, si se ven el proceso es lo mismo, aquí está la turbina, solo que agregué porque aquí se puede ver cómo hay el generador eléctrico que alimenta estas torres de electricidad que podemos ver aquí en nuestro país Honduras, que bueno, hay más cables que torres, pero podemos ver de que aquí están, que hay, bueno, en la Vía Olímpica, de hecho, hay varias de estas torres. Lastimosamente en nuestro país no tenemos energía nuclear. Digo lastimosamente porque realmente es una energía que usted no ocupa tanta inversión, es peligrosa, eso sí, ya se habló un poco de las desventajas y todo, pero es una energía muy eficiente que ha demostrado que países que tienen y restringen sus normas y que cumplen las leyes, realmente va a funcionar. Entonces aquí el presurizador y todo esto, mi compañero les va a hablar un poco más adelante de ello, entonces no entro a detalles en esto. Después tenemos lo que es el reactor nuclear. Este es el encargado de provocar, controlar y mantener en cadena de fusiones atómicas que generarán una gran cantidad de calor, con lo que se calienta agua para convertirla en vapor. Esto se convertirá en vapor a alta presión y temperaturas utilizando para accionar las turbinas de la central. En este momento, parte de la energía calorífica del vapor se transforma en energía cinética. La turbina que está conectada a un generador eléctrico transformará la energía cinética en energía eléctrica. El vapor de agua que sale de la turbina entra en un tanque, que es un depósito de condensación, que se enfría al contacto con tuberías de agua fría, convirtiendo el vapor de agua a líquido mediante una bomba. Se redirige nuevamente al reactor nuclear para repetir el ciclo, como anteriormente se explicó. Esto realmente es como un ciclo de refrigeración, pero con reacciones nucleares ocurriendo adentro de él. Las centrales nucleares siempre están instaladas cerca de una fuente abundante de agua fría, como se puede ver aquí, para aprovechar esta agua en el depósito de condensación. No tendría sentido que yo lo haga en medio de una ciudad. Uno, por el alto peligro. Dos, porque no hay corriente. Digamos, en Tegucigalpa no se usaría esto.
¿Por qué? Porque aquí apenas tenemos agua para poder bañarnos, para poder hacer de nuestras necesidades, con todo lo que gastamos como capitalinos en lo personal, que soy de aquí, no tendría sentido establecer una en Tegucigalpa porque no hay agua, mientras que en lugares con abundantes aguas sí se podría aprovechar. En Honduras, de hecho, se quiso implementar energía nuclear. Los Estados Unidos quisieron venir aquí a implementarla, pero los aldeanos dijeron que no porque tenían miedo de que todos sus cultivos, que sus peces y todos ellos se pudieran pues intoxicar y que la gente pues pudiera morir, porque realmente sí era peligroso, lo hacían muy cerca de la aldea. Entonces prácticamente estaban obligando a la gente de la aldea a tener que marcharse del lugar solo por, pues, obviamente el dinero que querían generar, porque no era querer ayudar al país, sino que era una empresa privada que quería establecerse aquí para poder hacer su propia energía. Ahora, la clasificación de los reactores nucleares. Estos reactores pueden ser térmicos, son aquellos que funcionan retrasando o moderando los neutrones más rápidos o incrementando la porción de átomos fisibles. Para esto se necesita un moderador que puede ser de agua ligera, agua pesada o grafito. De eso nos hablará un poco más adelante mi compañero, los moderadores. Reactores rápidos, este es el otro tipo. Entonces, son los que no necesitan moderar la velocidad de los electrones y utilizan neutrones más rápidos. Un reactor nuclear necesita disponer de combustible suficiente, es decir, material fisible, en óptimas condiciones para mantener una reacción en cadena, permitiendo controlar la parada y la puesta de reactor. Un reactor se compone por combustible, masa crítica, refrigerante, elementos de control, materiales estructurales y, en el caso de que se trate de un reactor nuclear térmico, el moderador. Muy importante. En 2008, las centrales nucleares generaron el 17% de la producción eléctrica mundial. Actualmente, esto ya es un dato del 2014, hay 441 centrales nucleares y pudimos ver que ya para el 2020 habían aproximadamente 449 reactores nucleares. Entonces, realmente esto han ido aumentando, se ha mantenido, porque pues hay unos que se cierran, hay otros que se abren. Este es el problema, que el mantenimiento es un poco caro. Ahora los tipos de reactores nucleares. Tenemos el primer reactor, que es el que voy a tratar de explicar un poco mejor porque es el más actual. Han habido de varias generaciones. Este es el reactor de generación 4, que se le conoce como GIF, que es Generation de Fourth Generation Generator. Entonces, estos reactores tienen mayor seguridad, tienen mejores cosas y más resistencia a cualquier tipo de accidente. Es decir, de que estos son un rompetodos, no le van a pasar nada, se supone, y es más eficiente poder hacerlo. Estos, al igual, tienen una reducción de residuos considerables, tomando en cuenta otros tipos de reactores creados en el pasado. Y estos no solo dan electricidad, sino que también producen hidrógeno y calor para otros usos. La energía por hidrógeno también es muy usada, y al poder crear hidrógeno, pues prácticamente lo que están haciendo es que están generando dos tipos de energía a la vez, haciendo que la empresa gane más y que el mundo sea beneficiado, porque el hidrógeno ustedes no lo van a hallar puro en lo que es el aire. Ustedes lo van a hallar como metano, como ustedes lo van a hallar como etano, lo van a hallar como diferentes, lo van a hallar como agua, pero no lo van a hallar como hidrógeno porque es altamente reactivo. Por eso es que es el elemento más abundante en la Tierra, pero está mezclado, o sea, puro no hay, porque a las condiciones de 25 grados, que normalmente es la temperatura ambiente, a la presión de una atmósfera, el hidrógeno es altamente reactivo, está como gas, está como sustancia pura, pero está altamente reaccionante. Entonces no lo van a hallar a esta temperatura y estas condiciones puro. En otros planetas probablemente sí lo van a encontrar. El siguiente reactor es el reactor rápido refrigerado por sodio. Estos reactores se usan como diseños conocidos, hacen de uso de óxidos mixtos. Un nuevo reactor llamado ASTRID tiene participación de la organización del CEA, Comisión de Energía Atómica, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, que esta comisión realmente es como lo que hacen las reglas, restringe lo que debe hacerse, lo que no se debe hacer. Estos son tipos de reactores de generación 4, por eso es que lo ponemos ahorita.
Y una ventaja es que tiene es que es diseño de reactor nuclear de neutrones rápidos avanzados. Como hablamos anteriormente, habían dos tipos y este es por rápidos avanzados, es decir, que no ocupa un moderador. Muy importante porque así uno se ahorra dinero y se ahorran también riesgos. Después tenemos los que es Small Modular Reactors. Estos, el SMR, abastecen o pueden abastecer el mercado en varios países o en sistemas eléctricos sin necesidad de una gran inversión, ya que son pequeños y hasta se pueden mover de lugar a lugar. Esta invención puede ser ampliada a un futuro para poder generar energía con pequeños reactores, ya que sabemos que menos tamaños normalmente significan menos material y menos material significa menos costo invertido y es decir, más dinero ganado. La ventaja de esto es que van a poder ser transportables. Es como cuando ustedes ven esos camiones de agua que van por las calles dando agua de conjunto en conjunto, pues prácticamente estos son camiones donde llevan energía en ese tanque y lo van a poder ver caminando en las calles. Esto es más una idealidad. Este está siendo aún construido, se suponía que para 2026 va a estar. Entonces realmente esto lo aplico porque estos ya son generación 4. No quiero que nos planteemos con los generadores comunes porque esos ya van a ser explicados con un simulador, sino que podamos ver un poco de lo que se quiere hacer, un poco de estas idealidades que pues van desarrollando, van haciendo sus ideas, pero así como, bueno, los carros voladores, esperemos que esto no solo sea una idea utópica. El siguiente es el reactor rápido refrigerado por gas. Estos reactores son capaces de generar hasta 2.400 megawatts térmicos, es decir, de que esto genera megawatts térmicos. Después el generador eléctrico lo generaría en megawatts eléctricos, pero ahorita nos estamos enfocando en el generador. Es decir, que tiene energía térmica y no eléctrica. Este tiene una gestión segura de accidentes y pérdidas de refrigerante. Y un proyecto que se está haciendo para este tipo de reactores es el proyecto LERO, el cual es un reactor experimental refrigerado por gas. Ahora tenemos la clasificación de los residuos nucleares. Los residuos nucleares son uno de los principales problemas relacionados con la energía nuclear. Si estos residuos no se tratan debidamente, resultan altamente peligrosos para la población y el medio ambiente, que es por lo cual aquí no se ha implementado este tipo de energía. Entonces, desde el punto de vista, las centrales siempre han estado sujetas a un estricto control reglamentario institucional difícil de igualar por otras actividades industriales. El marco reglamentario contempla desde la construcción de la planta, la producción, la protección de los trabajadores de la central y del público en general, hasta el desmantelamiento de esta al final de su vida útil. Hay residuos de vida corta con radionúclidos, cuya vida media es inferior o igual a 30 años. También hay residuos de vida larga con radionúclidos y emisores alfa de vida larga cuya concentración es superior a los 30 años. Por eso es que hay gente que piensa que ir al Chernobyl, ya pasaron los 30 años. Siempre quedan residuos y después de esos 30 años se tiene que dar un lapso de tiempo. Mucha gente, me voy a ir a turistear a Chernobyl, voy a ver lo que pasó. Claro, ahora hay menos riesgo, pero siempre hay riesgo porque Chernobyl no fueron residuos de vida corta, fueron residuos de vida larga. Entonces, ahorita los expertos lo que están haciendo es viendo que no se vuelva a activar el reactor, porque el problema con Chernobyl es que no se pudo apagar el reactor. El reactor siguió funcionando, siguió activo, le echaron cantidades de arena, le echaron cantidades de otros materiales químicos para poder detener la actividad que tenía, porque era altamente activo, entonces no lo podían parar. Entonces Chernobyl prácticamente quedó activo. A partir de los años se fue calmando la cosa y ahora pues prácticamente ya está totalmente apagado. Pero eso no quiere decir de que ahora vamos a construir. Ahorita lo que se ha tratado de implementar es construir unas paredes de un material resistivo para que esta energía no pueda seguir escapándose y poder construir encima de eso. Pero vuelvo y digo, ojalá no sean solo ideas utópicas. Entonces, los estanques se trasladan a un centro de almacenamiento de residuos nucleares. La investigación sobre almacenamientos definitivos se desarrolla en numerosos países, algunos de ellos como Finlandia y Estados Unidos. Han dado pasos muy importantes para su concesión y puesta en servicio. Una de las soluciones que más se aceptan entre los expertos
es el almacenamiento geológico profundo, también conocido como el AGP, generalmente en minas excavadas en formaciones geológicas estables. Todos los almacenamientos de residuos nucleares en la actualidad están vigilados y controlados rigurosamente. Ya han pasado suficientes accidentes. Sí, 3. Pero, ¿qué? Hiroshima y Nagasaki son bombas nucleares. También ahí pueden contarse 5. Y entre otros accidentes nucleares que han pasado con varios dispositivos, ahora todo da cáncer. Entonces, ahora todo tiene que ser restringido y estamos trabajando con cosas radiactivas. Creo que esto tiene aún más peso sobre estas instituciones de cuidado. Entonces tenemos la clasificación de residuos nucleares y entre ellos tenemos el primero que es los residuos nucleares de transición. Estos son residuos principalmente como de origen médico, se desintegran durante el tiempo de almacenamiento temporal, gestionarse a continuación como residuos no reactivos, siempre que se respeten los valores de clasificación. Es decir, de que estos son reactivos. Aquí se pone esta imagen para demostrar que sería como un balde donde usted tira las cosas reactivas y aquí simplemente tiene como un basurero donde tiene estos que van transicionando. Después tenemos los nucleares de baja y media actividad. Estos tienen baja concentración en radionúcleos, generando energía térmica suficientemente baja durante su evacuación. El tratamiento que normalmente se usa es separar los elementos radioactivos que contienen en estos subproductos y, y los residuos resultantes se depositan con receptáculos de acero, solidificándolos con alquitrán, resinas o cementos. Estos son los de baja actividad. Normalmente son elementos como herramientas, ropas y material diverso usado en el mantenimiento de una central. El de media actividad pueden ser radionúcleos producidos en el proceso de fisión nuclear, como aquí se puede ver en un laboratorio, en una fábrica, en un hospital, serían considerados más como de baja. Los de laboratorio y fábrica serían más considerados como de media, porque pueden haber elementos altamente reactivos. Y tenemos los residuos nucleares de alta actividad, pues como su nombre lo dicen, tienen una concentración de radionúcleos tal que debe tenerse en cuenta la generación térmica durante su almacenamiento y evacuación. Se generan principalmente del tratamiento y acondicionamiento de combustible gastado. El tratamiento que se debe dar es que el combustible gastado se extrae del reactor, porque como saben son reactores nucleares los que dan esta energía alta, para almacenarse temporalmente en un estanque de agua construida de hormigón, que es lo que quisieron hacer con Chernobyl, pero no les salió muy bien. Y paredes de aceros inoxidables dentro de la central para crear una barrera a las radiaciones y evitar escapes hasta definir una localización definitiva. Lastimosamente, Chernobyl era muy radioactivo para poder evitarlo y lo tuvieron que hacer en el mismo lugar. Ahora, el porcentaje de energía generada. ¿Qué porcentaje de energía representa la energía nuclear? Pues la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es una organización de algunos países, los cuales producen energía nuclear. También otros tipos de energía renovables y están destinados a poder producir esta en una manera segura y eficaz. Los países que están en esta organización producen 14% de la energía mundial y 21% de esta energía es nuclear. La principal ventaja de energía nuclear es que es la única no productora de dióxido de carbono con suficiente abastecimiento. Esta energía no genera riesgos de poder producir gases invernaderos, pero sí tiene un alto riesgo de radiación, lo cual puede producir enfermedades crónicas en las personas, animales y cualquier ser vivo, así como lo que recalco pasó en Chernobyl. Con esta energía se planea reducir aproximadamente un 85-95% de las emisiones de dióxido de carbono, que espero yo que no solo sea una idea utópica. Entonces, realmente afuera de esta energía, para dar un paso a mi compañero, hay otros tipos de producciones de energía, además de la eléctrica. Esto también, la energía nuclear se puede aplicar como en sectores médicos o medioambientales, también en uso de alimentos, en lo que es los agricultores. Se produce en muchos lados. Cuando usted se va a tomar más que todo en el ámbito médico, rayos X, ahí hay radiación. Entonces tenemos que tener en cuenta que esta energía nuclear no solo son los reactores nucleares que ustedes ven,
sino que es en muchos lugares. Por eso se tienen que tratar diferentemente los residuos. Se tiene que entender qué residuos se tiene para poder desecharlo de una manera segura y eficaz y segura para el medio ambiente para no afectar a los pobladores que habitan en ese lugar. Siguiendo con el tema de la energía nuclear, hablaré un poco sobre los componentes en una central nuclear o en una planta nuclear. Primeramente comenzaré con el recipiente de reacciones a alta presión, también conocido como RPV. Es donde tienen lugar todas las reacciones nucleares. Las barras de combustible y las barras de control, conocidas colectivamente como núcleo, están dispuestas en una matriz para controlar cuidadosamente la reactividad a través del núcleo. El RPV está construido de acero con un revestimiento de acero inoxidable para evitar la corrosión debido a los altos niveles de radiación y temperaturas. El RPV es un PWR, o mejor conocido como recipiente de agua a alta presión. Este está completamente lleno de agua y que se mantiene en forma líquida en todo momento. El agua entra en el fondo del núcleo de reactor a aproximadamente 275 grados y se calienta a medida que fluye hacia arriba a través del núcleo de reactor a una temperatura aproximadamente de 315 grados. La presión varía entre 150 y 160 bar. La presión normal está alrededor de la marca de 155 bares. El siguiente componente que se encuentra también en el núcleo sería la barra de combustible. En un recipiente de agua a alta presión moderno tiene típicamente unos 3 metros de largo y contiene alrededor de 300 pastillas de combustible que tienen aproximadamente 1 centímetro de diámetro y un poco más de 1 centímetro de largo. El combustible de uranio tiene un nivel de enriquecimiento aproximado del 3 al 5% y está en forma de cerámica de dióxido de carbono. El otro componente que también se encuentra en el núcleo serían las barras de control. Estas se utilizan para controlar la reactividad del reactor y para la parada, cuando pueda tener lugar el repostaje. Estas contienen por lo general boro o cadmio, ya que estos elementos son capaces de absorber neutrones, por lo que impide que los neutrones inicien reacciones de fisión. Sin reacciones de fisión no hay producción de calor. La longitud de la barra de control será la misma para la barra de combustible, aproximadamente 3 metros. El siguiente componente del sistema sería el sistema de enfriamiento. El caudal es la lectura crítica para esto en litros por segundo y el nivel nominal rondaría en unos 330 litros por segundo. El refrigerante es un reactor de agua presurizado con agua normal que se utiliza para transferir calor fuera del reactor. En un recipiente de agua a alta presión, el agua está a alta presión para evitar que hierva en forma de vapor. Otros refrigerantes que se utilizan incluyen dióxido de carbono, agua pesada o incluso líquidos como sodio o plomo. El siguiente componente del sistema es el moderador. Este es necesario para ralentizar los neutrones para permitir que se produzca la captura. La transferencia óptima de energía se produce entre dos objetos de la misma masa. El moderador en recipientes de agua a alta presión es el agua que también se utiliza para enfriar el reactor. Tiene muchos protones individuales que son casi la misma masa de los neutrones, por lo que es muy eficiente para ralentizar los neutrones. El carbono, que es un elemento relativamente ligero en forma de grafito, también se utiliza con moderación. El siguiente componente, también muy importante para la seguridad de la planta nuclear, es el escudo de blindaje o el escudo de contención. Este escudo de contención suele estar hecho de hormigón armado más una placa de acero gruesa. Los escudos de contención de los reactores modernos están diseñados para resistir el impacto de un avión y también para prevenir la liberación de radioisótopos de accidentes internos como la fusión del núcleo. El siguiente componente, también muy importante para la producción de electricidad, sería el generador de vapor. El 86% de la electricidad mundial es producida por un generador eléctrico a partir de la rotación de cables en un campo magnético. Las turbinas están conectadas al generador eléctrico y las palas de la turbina son giradas por el vapor de los generadores de vapor. El circuito de enfriamiento primario contiene solo agua líquida que pasa a través del generador de vapor y calienta el agua con el circuito de enfriamiento secundario, que se convierte en vapor y se alimenta la turbina. El penúltimo componente del sistema es el presurizador. En un recipiente de agua a alta presión se requiere presurizador para mantener el agua en estado líquido, con la consecuencia de que el agua se puede calentar a más de 300 aguas sin hervir, para alcanzar una presión de 155 bar. La temperatura del presurizador se mantiene a unos 345 grados Celsius. Y por último, tenemos el generador de turbina.
Este es el componente más importante porque se utiliza para alimentar el generador eléctrico. El vapor generado por la interacción de los circuitos de enfriamiento primario y secundario se hace girar la turbina. Esta está conectada al generador eléctrico que consta de muchos cables metálicos que giran en un campo magnético que produce una corriente alterna que se utiliza para nuestra iluminación y energía. Ahora hablaré del componente más importante en cuanto a la generación de electricidad en una planta nuclear, y este es el generador síncrono o también podría llamarse como máquina síncrona. El principio de esta máquina se basa en que se aplica una corriente continua al devanado del rotor, produciendo un campo magnético. Luego este rotor se gira mediante medios externos que producen un giro magnético en el campo. Esto induce un voltaje trifásico dentro del bobinado del estator. Los devanados de campo son los devanados producidos del campo magnético principal, y los devanados del inducido son los devanados donde se induce el voltaje principal. Después seguirían los tipos de rotores que conforman este generador. Esos tipos de rotores podemos encontrar el rotor en base a los polos magnéticos, que pueden ser salientes, sobresaliente en una superficie rotor o una construcción destacada. Los rotores deben ser polos no salientes, que normalmente son rotores de 2 o 4 polos, rotores de polos salientes de 4 y más polos. Los rotores se fabrican laminados para reducir las pérdidas por corrientes parasitarias. Otra cosa muy importante a tomar en cuenta también en las máquinas síncronas es el enfoque del suministro. Enfoque del suministro. Estos se utilizan dos enfoques comunes, que son el suministrar una corriente en una corriente continua al campo del circuito en el rotor giratorio. La primera sería el suministro de la alimentación de corriente continua desde la fuente externa del rotor mediante los anillos colectores o cepillos, y la suministración de alimentación de corriente continua desde una fuente de alimentación especial montada directamente en el eje de la máquina. Estos anillos deslizantes son anillos de metal que rodean completamente el eje de una máquina, pero aislado de ella. Estas escobillas de carbón son similares al grafito conectado a los terminales de la corriente continua. Montar en cada anillo un deslizante que suministra voltaje a la corriente continua de los devanados de campo. Por lo general, estos generadores y motores son grandes y se utilizan excitadores sin escobillas. Un excitador sin escobillas es un pequeño generador de corriente alterna cuyo campo, los circuitos están montados en el estator y los circuitos del inducido están montados en el eje de rotor. La salida trifásica del generador de excitación se rectifica a corriente continua mediante un rectificador trifásico y alimentado por el circuito de campo de corriente continua. Es posible ajustar la corriente de campo de la máquina principal controlando la pequeña corriente de campo del excitador generada ubicado en el estator. Y ahora procederemos a realizar un problema que se enfoca en este tipo de generadores, y utilizaremos una aplicación, un software, para poder visualizar el voltaje que se produce y la corriente en un circuito equivalente en corriente continua. Para entender un poco mejor cómo funcionan los generadores síncronos, realizaremos este ejercicio y comprobaremos el circuito equivalente en corriente continua en un software. Dice el ejercicio: un generador síncrono conectado en Y de 200 kilovoltios ampere y 480 voltios y 50 hercios con una corriente de campo nominal de 5 amperes se obtienen los siguientes datos. Una corriente V sub P de 540 voltios en el nominal de la corriente IF, una corriente I sub L de 300 amperes en el nominal de la corriente I sub F, cuando a este circuito se le aplica un voltaje de 10 voltios en los dos terminales y una corriente de 25 amperes, da como resultado una corriente de 25 amperes. Entonces nos pide que encontremos el modelo de generador en corriente continua y que obtengamos la resistencia del inducido y la reactancia síncrona aproximada. Entonces lo primero que tenemos que visualizar es el circuito del generador síncrono, que en este caso sería un circuito conectado en Y, donde las tres resistencias son equivalentes. Como están conectadas en Y, podemos aplicar el voltaje en dos etapas, ya que están conectadas en Y y están en un circuito de corriente continua. Entonces tenemos que
2 veces la resistencia sub A es igual al voltaje entre la corriente. Y eso da como resultado en que la resistencia sub A da un valor de 0.2 ohmios. Lo siguiente es que el voltaje interno generado por la corriente del campo nominal es lo siguiente. Dado que con una conexión en Y, sabemos que la relación entre el voltaje real y el voltaje aparente es raíz de 3 por el voltaje sub phi, donde este voltaje está conformado por dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Y lo que queremos obtener en este caso, como no estamos trabajando con fasores, es una parte real. Y entonces obtenemos en la parte la voltaje aparente, que en este caso sería igual a Bt entre B sub t entre la raíz de 3, que sería 540 entre raíz de 3, y nos da como resultado 311.8 voltios. Lo siguiente sería calcular la reactancia síncrona, que esta es igual a z al cuadrado entre r al cuadrado, donde sabemos que z es igual al campo, donde z es la impedancia de la voltaje aparente, que en este caso sería el voltaje de que sería E sub K entre la corriente y sub A. Esto nos da como resultado una reactancia síncrona de 1.02. Y nosotros podemos comparar este resultado con una fórmula general para calcular la reactancia síncrona mediante el voltaje aparente. Y como podemos observar, los valores que nos resultan son muy parecidos. Y para finalmente obtenemos un circuito equivalente con estos datos. También cabe observar que este resultado es muy cercano al calculado en ambos métodos, ya que el error al ignorar RA es mucho más pequeño que el error debido a la saturación del núcleo. Para finalizar con el problema, tenemos la representación del circuito de corriente continua que representa el circuito para el generador síncrono. En este caso tenemos la fuente de voltaje en corriente continua que nos habíamos obtenido, que sería E sub A, que en este caso era exactamente 311.8 y se aproxima a 312 voltios. Después tenemos la resistencia equivalente, que era R sub A, donde tenemos que era 0.2 ohmios. Y por último tenemos el inductor, la reactancia del inductor, que recordemos que en este caso es una impedancia inductiva de exactamente de 1.02 ohmios. Lo que queremos obtener acá es el valor de la corriente, y para eso haremos correr el simulador para ver cómo varía o si no varía el valor de la corriente a través del tiempo. Entonces haremos correr el simulador y podemos ver gráficamente cómo la corriente no varía, y es lo que esperamos cuando es un circuito en corriente continua. Observamos que la corriente no varía a través del tiempo, no importa cuánto la dejemos correr. Aquí hay que tomar varias indicaciones, y es que realmente en un generador síncrono no ocurre este tipo de sistema, sino que ocurren pérdidas por el campo magnético, por los dispositivos, por la maquinaria, por el tipo de circuito que se está utilizando, pérdidas por cargas, etc. Y con esto terminamos nuestra presentación sobre la energía nuclear y la utilidad que esta tiene, y un ejemplo problema de cómo esta energía se puede utilizar para alimentar generadores síncronos actualmente. A manera de concluir, tenemos que reactores de potencia nuclear avanzados se están desarrollando constantemente a nivel internacional. Esto quiere decir que desde que se descubrió la fisión nuclear en 1938, no ha parado la investigación acerca de este tema, y cada vez los avances que se están sacando cada vez son más prometedores. También los simuladores de reactores nucleares se utilizan comúnmente para la educación y la formación del personal de las centrales nucleares, los operadores de reactores de investigación, los estudiantes de física e ingeniería nuclear y campos relacionados. Por lo tanto, existen muy buenos simuladores que son bastante viables y eficientes para que las personas que están estudiando y que van a trabajar en estos lugares,
que generan energía nuclear estén muy bien preparados para cualquier inconveniente. En todo caso, ellos no podrían practicar en reactores reales porque sería algo muy peligroso. Muchas gracias por su atención.